Súper, vamos a comenzar. Hay varios compañeros ya, creo que la mayoría, porque este es un curso chiquitito. Vamos a comenzar, sé que es un día largo, se van a aburrir de verme, pero bueno, tratemos de hacer que esto sea dentro de las posibilidades lo más dinámico posible, ¿ya? La semana pasada yo sé que solamente tuvimos una conversación con algunos compañeros que se conectaron y anticipé algunas cosas del plan de la planificación, de la evaluación y del programa de estudio. Pero como yo sé que habían varios que no estaban, les sugiero que comencemos con una clase introductoria y que en la tarde dejemos el último módulo que ya vamos a estar medio cansados de hablar, para revisar si hay dudas respecto al programa de curso, a la planificación o a las evaluaciones. ¿Ya? Entonces, como que aprovechemos que todavía estamos más despejados para hacer una clase introductoria de este curso de sujeto y proceso. Y en la tarde podemos revisar más hacia el tercer módulo ya, el programa, el plan de trabajo y la evaluación. Bueno, tengo 20 personas ya conectadas, este curso es chiquitito, así que vamos a comenzar. Y yo les mandé las presentaciones que vamos a trabajar, no sé si vamos a alcanzar a trabajar todo esta semana, pero lo voy a hacer siempre, ya que les voy a mandar antes de la clase la presentación, pensando básicamente en que siempre pueden haber compañeros que puedan tener algún tipo de dificultad para conectarse, entonces que tengan el acceso a la clase, ¿ya? Los mismos los textos. Yo siempre soy buena para harto texto, así que lo que voy a hacer es que voy a enviar por correo lo que sí es importante que se lean, ¿ya? Porque sé que puede ser de repente mucho. Hay personas que están ingresando, así que las estoy admitiendo a la clase. Dicho eso, también comentarles que a mí me parece que un curso como este, cuyo foco es los derechos humanos, con prioridad en infancia, en adolescencia y en adultez mayor, me parece súper importante que siempre podamos estar, ahí están todos en la clase, que siempre podamos estar pensando los contenidos en función del contexto que nos está tocando vivir, ¿ya? Especialmente en este contexto tan peculiar, digamos, ¿cierto? Relacionado con el tema de la emergencia sanitaria, anteriormente con el tema del estallido social. Finalmente, todas estas temáticas tienen que ver con derechos humanos. De hecho, antes de que tengo una persona que parece que todavía no entra, entonces voy a ver cómo la puedo hacer entrar. Antes de que nos conectáramos en la clase, justo estaba hablando con unas periodistas porque les conté la semana pasada que yo dirijo una cátedra UNESCO sobre niñez, juventud, educación y sociedad. Y justo había escrito una columna, vamos a ver si aparece, y si aparece se las voy a compartir para que me den su opinión también, respecto a esta cosa un poquitito obsesiva del Ministerio de Educación respecto al tema de las clases. Estoy hablando de las clases de los niños más pequeños, de clase de las escuelas, ¿cierto? De contexto escolar. Entonces, estaba con eso, digamos, que también tiene que ver con temática de derechos humanos. Cuando llegamos a temas de infancia, que son los que a mí más me mueven, digamos, les voy a compartir cosas que he escrito para que me den su opinión y podamos hacer una conversación más entretenida. Quiero anticipar que si bien no estamos todavía con la temática de infancia, los quiero dejar invitados, si es que tuvieran el tiempo, a una actividad, lo estoy buscando en mi teléfono, porque no me lo sé de memoria, a un seminario virtual que se va a hacer este viernes a las 5 de la tarde, que lo convoca o lo patrocina, qué sé yo, la Red de Universidades por la Infancia, de la cual yo soy coordinadora nacional, la cátedra UNESCO, en la cual yo soy directora, pero además la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y el Centro CEDIA de la Universidad de Talca, que es un centro que trabaja en derechos de la niñez y de la adolescencia. Va a haber un seminario el día viernes 17 de abril,
le voy a mandar a la Javiera para que le comparta a todos ustedes, o yo misma se los mando por correo, porque va a ser a través de Facebook Live, ¿sí? Y es sobre COVID-19 e interés superior del niño o la niña, entendiendo niño o niña como lo entiende la Convención Internacional de los Derechos de la Niña, que son niños hasta los 18 años de edad. Va a estar acá la Mónica Geldres, que somos muy amigas, que es la jueza titular del segundo juzgado de familia de Santiago, que es la que ha hecho los informes denunciando las situaciones de vulneración de derechos del Estado de Chile, en este caso asociado a niños de Sename, y que ahora está trabajando fuertemente con el tema de la protección de los derechos de los niños en situación de calle, ¿ya? Súper amiga mía y es muy buena y que ella va a estar hablando. El otro que va a estar hablando es Camilo Morales, coordinador del programa de estudio interdisciplinario en infancia de la FACSO, de la Universidad de Chile, Fernando González, del Hospital Pediátrico Dr. Ezequiel González Cortés, y Antonia Carrizo, que es una joven líder, agente de cambio del proyecto Comparte tu Libro. Así que, si bien no estamos todavía en la unidad asociada a infancia, creo que estas oportunidades no hay que perderlas, así que si ustedes tienen tiempo y tienen ganas, yo les voy a mandar los accesos, que van a ser a través de Zoom y también a través de Facebook Live, para que ustedes puedan participar de este seminario. Yo espero poder conectarme, si bien esta vez no me va a tocar hablar, me interesa mucho poder escuchar a todos estos colegas, ¿ya? Así que, y interés superior del niño, un concepto clave que lo vamos a ver más adelante, dentro de la lógica de la protección de derechos de la niñez y de la adolescencia. Ya quería decirles eso para que no se me olvidara y pudieran ustedes participar de este seminario como oyentes, pero también pueden hacer preguntas, por supuesto. Vamos a la primera clase. Oye, para mí es súper difícil esto de hablarle a una pantalla. Yo estoy viendo algunos de ustedes, veo que hay algunos que están en video y hay otros que pusieron sus fotos de un gato por ahí. Veo algunas fotos de imágenes de estudiantes y veo algunos videos, pero todos así como... Es difícil, ¿eh? No es fácil el tema de cómo interactuamos. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a ir presentando algunas diapos y voy a ir parando y les voy a hacer preguntas para que ustedes me ayuden, porque si no, yo me muero de lata de tener que hablar. Va encima, creo que son como 4 horas y media las que tenemos en clase y no me da el cuerpo para hablar tanto. Y además de todo, se supone que este es un curso taller, entonces es importante que hagamos el intento de ir parando y poder escucharlo a ustedes también, ¿ya? Yo creo que estoy grabando y la clase, pero además estoy viendo que están todos. Espérame, me falta alguien que está esperando, que la voy a admitir, que es Sofía. Así que después le compartimos este seminario que hay el viernes, que ojalá ella pueda ir. Creo que están todos los compañeros. Estoy viendo a todo el mundo acá. Ya. Voy entonces a reanudar la función de compartir mi pantalla. La diapo igual ustedes la tienen, pero vamos a ir conversando y vamos a ir analizando los videos que hay ahí y vamos a también a dar espacio para que ustedes también puedan hablar, porque si no yo me voy a quedar dormida. Y ustedes probablemente también. Entonces, déjenme ver cómo voy con esto de compartir pantalla. La estamos viendo. ¿Me ven a mí? ¿No ven la pantalla todavía o sí ven la pantalla? Ya, fantástico. A mí no es necesario verme porque además que seguro que me van a poner todos los memes después. Por favor, no lo hagan. Por favor. Si no, yo también lo voy a hacer porque los voy a grabar. No lo hagan, chicos. Ya. Oye, partimos entonces. Voy a sacar el chat. Ok, partimos entonces con esta primera clase de sujeto y procesos sociales. Estamos en la unidad 1, ciudadanía y derechos humanos, y como dije al principio, voy a dejar el último módulo para revisar si hay dudas de la planificación del curso o del programa o de las evaluaciones, ¿ya? Para concentrarnos en esta clase en pasar un poquitito de contenido. Maya Saracosti me llamo yo, algunos ya me conocieron la semana pasada, sé que varios me googlearon, así que pueden googlearme. Acabo de cachar, para que ustedes sepan,
que tengo una página en Wikipedia, no lo sabía. Así que creo que ahí está como la vida entera, o sea, casi como la radiografía de mi persona. Así que lo pueden ver directamente ahí o googlear y ver más información de mí. Yo creo que lo más interesante puede ser que además de que soy trabajadora social, soy doctora en trabajo social, que hay pocos doctores en trabajo social en nuestro país, lamentablemente. Yo me doctoré en los Estados Unidos y como les decía rápidamente la semana pasada, mi doctorado se llama en Social Welfare. Social Welfare, la traducción al español es bienestar social, pero en estricto rigor viene del concepto de estado de bienestar. Cuestión que yo espero que sea uno de los avances sustantivos de una eventual nueva constitución política. Espero que en algún momento también podamos hablar de eso para que también lleguen su... Espérate, ¿hay alguien más? Lo voy a aceptar. También lleguen sus sugerencias en cómo podemos ir construyendo un estado de bienestar en el contexto chileno. En los países anglosajones los que más saben de estado de bienestar son los trabajadores sociales. ¿Ah? Ojo, que es un elemento interesante. Eso acerca de mí, no quiero hablar más de mí. Bueno, sí, tal vez que sepan, lo dije la semana pasada, me aceptaron hace poco una cátedra UNESCO. Chile tiene solamente 10 cátedras UNESCO, yo tengo la cátedra UNESCO número 11 sobre niñez, educación y sociedad, así que también ahí hay hartos elementos que podemos compartir y aprender. Y soy la fundadora y la coordinadora nacional de la Red de Universidades por la Infancia, que agrupa 21 universidades chilenas. Profesora, Ya, sí. ¿sabe qué? Dejó la reunión con tiempo, se va a cortar en 9 minutos. No, qué mal. Y no sé quién me está hablando. Bueno, si se me corta, los vuelvo Tamara, a llamar. Qué raro. Qué raro porque me conecté por... Bueno, si se me corta, les vuelvo a enviar la invitación. ¿Vale? Si se me llega a cortar. Lo que me parece raro es que como la universidad compró un Zoom para todos los profes, se supone que aunque diga eso debería seguir. Eso es lo que me hayan dicho. Pero veamos, si no los vuelvo a llamar. ¿Ya? Los vuelvo a invitar. Ok. Ahora estoy tratando de pasar a las diapos y no me deja. Ahí. A ver, lo primero que quería pedirles ayuda es que veamos esta diapo y que veamos el video que aparece acá, luego vemos la diapo siguiente y luego escucho comentarios de ustedes. Vos te adivinen qué. Oye, yo quería mostrar esto porque usualmente cuando hablamos de derechos humanos hay una relación directa a la historia más reciente de nuestro país, en la cual probablemente ustedes ni siquiera habían existido. Entonces, yo de hecho no voté para el no, así que pueden ir calculando mi edad. Pero claramente recogiendo la historia y la historia más reciente aún, pensando en los últimos meses, desde octubre en adelante, uno piensa que hay cosas que aún están latentes y presentes en nuestra historia cercana, ¿cierto? Por eso les quería compartir esto. Y el siguiente video, que sigue la misma lógica, acá tiene la noticia esta de cuando Pinochet fue detenido en Inglaterra, en Londres, y luego Patricio Elwin, expresidente de la República Chilena, vinculado al tema del informe Rettig, ¿cierto? Donde se trataba de hacer un reconocimiento de aquellas personas que fueron víctimas en el periodo de la dictadura del gobierno militar en nuestro país. Veamos este video en su celular. Nacional e internacional A ver, generada por el caso básicamente Pinochet lo que yo llega a su fin quería cuando el ministro del Interior era lo británico que George dije al Strauss principio, decide era como refrescar cómo de alguna manera nuestra historia más reciente, incluido los últimos meses de estallido social, se condicen y dicen una relación con nuestra historia más no tan reciente, en la cual ustedes ni siquiera probablemente habían nacido o eran niños muy pequeños. Así todo, aclarar que cuando hablamos de derechos humanos, no se limitan a los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos, lo vamos a ver a lo largo del curso, están incluidos dentro de los derechos humanos, pero se incluyen otros tipos de derechos también, como derechos económicos o derechos sociales, ¿ya? O derechos culturales. Entonces,
era un poco mostrar estas imágenes de nuestra historia, que es lo que primero que a uno se le viene a la cabeza cuando está pensando en temática de derechos humanos. Vamos a seguir y cuando necesitemos que ustedes vean algunos videos que no se van a escuchar acá, yo les voy a pedir que lo miren, de hecho se los había enviado antes. Salvo que a alguien se le ocurra la forma de hacer para que se escuchen, no sabía que no se escuchaba. Vamos a seguir, no quiero ver eso, ya lo vi. Bueno. Ya, voy a pasar a la siguiente. Entonces, una primera pregunta también introductoria es ¿por qué debemos aprender sobre derechos humanos? No solo como personas, porque cada uno de nosotros tenemos derechos humanos, sino que también como futuros trabajadores sociales o trabajadores sociales en formación. Escucho, para no quedarme dormida. ¿Por qué es relevante para ustedes estudiar o aprender sobre derechos humanos? Yo creo así personalmente que los derechos humanos son en el fondo la base, el respeto por el derecho humano y el querer garantizarlos y educar sobre los derechos humanos es en el fondo la base de nuestra carrera, del ejercicio laboral, el ayudar, creo yo, y concientizar a la población sobre la no vulneración de derechos humanos y cómo no solamente se vulnera el derecho cuando uno está como de uno a uno, sino que cómo es que el Estado también nos puede vulnerar de manera sistemática, como lo hemos visto desde dictadura hasta 18 de octubre, hasta este momento de crisis sanitaria. Ese es mi aporte. Absolutamente, y a eso agregarle que lamentablemente aquellos grupos más vulnerables en nuestro país sufren con mayor profundidad la vulneración de sus derechos humanos, incluso vulneraciones que vienen desde el Estado. Y ahí el ejemplo clásico, lamentablemente, no sé por qué esto sigue avanzando, que no quería que avanzara, el ejemplo clásico son los niños Sename, ¿cierto? Los niños que han sido permanentemente vulnerados por el Estado de Chile y que deberían ser los primeros protegidos. Mira, yo diría que un elemento bien interesante es que nosotros como disciplina, y eso si ustedes van a la definición que hace la Federación Internacional de Trabajo Social, podemos estar... Me voy a apurar para alcanzar a ver algo de contenido, ¿ok? Acá estoy de nuevo admitiendo a todo el mundo. Entonces, lo que estaba diciendo cuando se cortó esto es que... Sigo admitiendo, por eso estoy muy desconcentrada. Ya, es que, como dice en la declaración de la Federación Internacional de Trabajo Social, uno de los roles fundamentales de trabajo social es el advocacy. Advocacy es abogar, ¿cierto? Es abogar por los derechos humanos. Entonces, independiente que a uno... ¿Me escuchan, sí? Sí, saturado. Sí, ya. Independiente de que uno pueda tener un trabajo de intervención súper específico, por ejemplo, en el contexto de una escuela, haciendo intervención en equipos psicosociales y que por tanto el tipo de intervención que uno haga esté relacionado con el trabajo con esos niños o esa familia, de ese contexto con el que a uno le toque trabajar, lo que se espera de acuerdo a las definiciones y a los lineamientos de lo que hace un trabajador social en función a la Federación Internacional del Trabajo Social, es siempre poder incidir, ahora estoy mirando a todos y hay algunos que están muertos de la risa, bueno, es poder incidir en aquellos que son los tomadores de decisiones de política pública y siempre abogando, y ahí está el rol de advocacy. Veo un ratoncito, la Anto parece que es un ratoncito, esa es la imagen que veo de ella, una cara de un ratoncito y una cruz. No sé qué hice, estaba poniendo un hámster y no me... Hay un hámster. Es un hámster, ahora te veo, ya. Ok, entonces poder abogar por los derechos
en este caso los derechos de los niños en el contexto escolar, y por tanto yo siempre ocupo esta metáfora, como trabajador social debiera estar tocando el piano con las dos manos, vale decir, con esta intervención más directa, que puede ser a nivel de un caso. Yo sé que acá en la escuela hablan mucho de caso, grupo, comunidad. A mí personalmente me incomoda un poco porque siento que es muy difícil poder hacer ese tipo de distinciones, pero tú puedes estar trabajando a nivel de una familia o de un estudiante en una escuela o a nivel de una comunidad, y así todo debieras poder estar tocando el piano no solo con lo micro, sino que también con la macrointervención, y por tanto incidiendo en lo que sucede con política pública. Y en ese sentido, por ejemplo, en algún momento de este curso yo les voy a pedir que ustedes elijan alguna política pública o alguna discusión contingente desde el punto de vista de fenómenos sociales y se animen a escribirle una carta a algún parlamentario o sea, algún diputado o algún senador o senadora, algún parlamentario, poniendo al tapete algunas cuestiones de derechos humanos que pudieran estar vulnerándose. Entonces, ¿y por qué? Porque el entrenarse en tocar el piano con las dos manos, o sea, con la intervención más micro o meso, como dirían el trabajo social más anglosajón, uno debiera también estar tocando el piano con la intervención más macro, que es poder incidir en política pública desde el abogar por los derechos humanos de los sujetos de intervención propios de trabajo social. ¿Ya? Profe, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Dicen unas compañeras que si las puede aceptar son como 2. Ya. Para que puedan entrar a la reunión. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Oye, si esta cuestión no debería cortarse, yo de hecho voy a preguntar en la escuela qué es lo que puede haber pasado, y no debería cortarse porque se supone que tenemos un Zoom que es indefinido, pero si se llegara a cortar nuevamente, vamos a volver a entrar a este mismo Zoom de esta reunión, ¿ya? Para que lo tengamos todos claro. Bueno, vamos a volver entonces a la presentación que la perdí. Espérenme ahí. Y voy a ver cómo... ¿La están viendo o no? A usted sí, pero no la No, presentación. a usted sí. Pero no la presentación, ya voy a irme para atrás porque quería que vieran la presentación. Denme un segundo. ¿Me siguen viendo? Ya, ahora ya voy a compartir pantalla. ¿Ahí sí? ¿Ahí ven la presentación también? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ¿por qué debemos aprender sobre derechos humanos? En parte la compañera que habló dio algunas luces, por lo menos desde el punto de vista disciplinar. Evidentemente, como seres humanos tenemos que partir por sensibilizarnos, empoderarnos, participar de manera individual y colectivamente, y de alguna manera un país como el nuestro, que está bastante apagado desde el punto de vista de hacer reclamables, entre comillas, los derechos humanos, tuvo su despertar en octubre del 2019, pero más allá de ese despertar puntual, esto debería ser parte de nuestras tareas propias como trabajadores sociales. Entonces, insisto, puede ser que el día de mañana ustedes estén trabajando en un CEFAM o en una escuela o en un municipio y que veamos un poco lejano la posibilidad de hacer advocacy o abogar por la protección y la promoción y la garantía de los derechos humanos, pero nosotros como parte esencial y fundacional de nuestra disciplina tenemos que tocar el piano con las dos manos, que es lo que decía yo hace un rato atrás. Entonces, debemos aprender también, porque lo que aspiramos es poder promover, difundir los derechos de las personas, cambiar la mirada hacia el otro y ajustar nuestro lenguaje para que también sea protector y garantice los derechos de los humanos, en este caso en nuestro país. Ahora, estoy viendo más gente en la sala de espera, la estoy incluyendo para que les digan, y seguimos con esta presentación.
parece que estoy como con dificultades para moverla. Ya, ahí. También porque si entendemos nuestros derechos y las obligaciones del Estado al respecto, podemos reclamar y exigir lo que es legítimo, y ahí, si bien es un rol personal, cualquier persona, ¿cierto? No necesitamos ser trabajadores sociales para poder reclamar o exigir lo que es legítimo para las personas de nuestro país. También tenemos un rol institucional o disciplinar y profesional, que es que podemos modificar nuestro propio accionar hacia los demás, protegiéndonos a nosotros mismos y a nuestra institución, pero especialmente protegiendo los derechos de aquellos que son nuestros sujetos de intervención. Alguien me está llamando, pero voy a cortar. Era alguien de Estados Unidos, imagínense qué loco. Ya. Entonces, poder de alguna manera promover y modificar nuestro accionar, el accionar institucional y el accionar de aquellas instituciones en las cuales tal vez nosotros no trabajamos, pero que pudieran estar vulnerando o no garantizando los derechos de los sujetos de intervención de trabajo social. Esta es una cartilla que yo les envié, se les envié completa, acá solamente les saqué una foto a la primera página, en el fondo, que dice relación con esto de que los derechos humanos son exigibles, ¿cierto? Es una cartilla del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, cualquiera de ustedes puede googlearlo, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos. Ellos tienen varias cartillas que pueden hacer más accesible a las personas como sujetos o como ciudadanos, el poder exigirles los derechos humanos, pero en el caso nuestro deberían ser casi como la Biblia, ¿cierto?, de trabajo social en este rol de advocacy, más allá de nuestra intervención más directa, ya sea a nivel micro o a nivel de la mesopráctica. Acá básicamente pensar en que cualquier persona desde la sociedad civil puede hacer exigibles los derechos humanos, y acá te dan alguna sugerencia respecto a cómo puedes hacerlos exigibles. Básicamente, vigilar el cumplimiento de los derechos establecidos y exigir a las autoridades las medidas para su pleno ejercicio. Ahí, por ejemplo, cuando yo les contaba al principio que estaba escribiendo una carta, que no sé, ahí están viendo si la publican en el Clinic o en el Mostrador, en donde yo digo, oye, en realidad no tiene mucho sentido apurar el tema estoy pensando en los niños en las escuelas, en contexto escolar, el apurar o presionar a nivel que están presionados las familias chilenas en este momento, en donde lo que estamos haciendo es transformando, escolarizando los hogares, ¿cierto? A través de pasar una serie de contenido para lo cual las familias claramente no están preparadas, ¿cierto? Y además agudizando una serie de brechas digitales, especialmente en contextos de escuelas municipales. Lo que estoy diciendo es, ojo, que con estas medidas podemos estar vulnerando el derecho a la educación de algunos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y por tanto, ahí mismo hago algunas propuestas en el sentido de resignificar aprendizajes que sí pueden estar en el contexto del hogar y no exigiendo a que los hogares se escolaricen, ¿cierto? Realidad un poco distinta al contexto de los estudiantes de educación superior, porque ustedes son estudiantes que ya son adultos y por tanto tienen cierta autonomía para poder estudiar, y siempre y cuando obviamente las universidades y las instituciones de educación superior nos hagamos cargo de hacerles accesibles los contenidos, ¿cierto?, a través de los correos electrónicos, de los Zoom o de las distintas estrategias. Pero eso no es replicable en el contexto escolar. Entonces, en el fondo lo que voy yo es que a través de escribirle a las autoridades y exigirles a las autoridades, ya sea a través de una carta directa a senadores o parlamentarios, o a través de cartas que uno pueda publicar al editor en los diarios, etcétera, y hoy en día a través de las redes sociales, mayor presión se puede hacer. Uno, como trabajador social, también está haciendo uso de su disciplina, de sus conocimientos y de sus fundamentos para poder exigir derechos humanos, en este caso el derecho a la educación y a la igualdad de acceso a educación online para el caso de los estudiantes de las escuelas municipales, ¿cierto? Que el ejemplo que les conté en la mañana, que antes de conectarme estaba conversando con una periodista. Veo a Joel, lo voy a dejar entrar. Ya, Joel, te admití. Entonces, vigilar el cumplimiento de los derechos establecidos
en la Constitución que tenemos y en las leyes que tenemos, más allá de que uno pueda tener algunas críticas respecto a lo que tenemos, pero al menos vigilar el cumplimiento de lo que hoy existe, difundir información sobre derechos humanos y mecanismos para hacerlos exigibles, y ahí tenemos un rol súper importante con la intervención más propia de trabajo social comunitario, ¿cierto? El poder educar a nuestros sujetos de intervención sobre sus derechos humanos y sobre los mecanismos a través de los cuales deben ser exigidos el cumplimiento de estos derechos humanos. Denunciar, por supuesto, públicamente las violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes públicos, instituciones o personas. Ahí el caso clínico, clínico clásico, es el tema de la denuncia de la vulneración de derechos humanos, por ejemplo, lamentablemente en nuestro país, en el contexto de los hogares vinculados a Sename o a los organismos que privatizan servicios de Sename, ¿cierto? Demandar al gobierno y al Congreso la firma de tratados internacionales y la aprobación de nuevas leyes que aseguren la vigencia de todos los derechos humanos. Fíjate que ahí tenemos que hacer un ejercicio de reflexión poniéndonos en contexto también. Nuestro país tiene ratificado, lo vamos a ver la próxima semana o la subsiguiente, una serie de convenciones y de tratados internacionales, muchos tratados internacionales, vamos a ver varios en la clase, no creo que los veamos todos, pero vamos a ver varios. Y el tema es cómo en el contexto actual que nos ha tocado vivir, hacemos que se cumplan esos tratados y hasta qué punto hay una serie de tratados y de convenciones internacionales que la crisis sanitaria nos está poniendo en cuestionamiento, ¿cierto? Entonces, hasta qué punto se transan algunos de estos tratados, incluso algunos derechos adquiridos, ya sea por tratados internacionales o por nuestra propia constitución política y derechos nacionales, se transan al alero del contexto de la crisis sanitaria en la cual estamos viviendo. Y ahí hay cuestiones asociadas a libertad de movimiento, ¿cierto? Que lo estamos viviendo todos nosotros. Estamos encerrados en algunos casos por una cuarentena preventiva y sugerida por los contextos institucionales como la universidad, y en otros casos, en algunas regiones, por cuarentenas obligatorias. Yo soy nueva en la universidad, ustedes saben, y vengo de la Universidad de la Frontera. La Universidad de la Frontera está en la región de la Araucanía, la región más pobre de nuestro país, y ayer en la noche hablaba con mis colegas súper preocupados porque en el fondo la contingencia y la crisis sanitaria está golpeando con gran dureza a comunidades de esa región, básicamente asociada a la desigualdad del cumplimiento de los derechos de salud y de los derechos económicos de cualquier ciudadano en nuestro país, que ya se ven agudizados por condiciones de pobreza muy, muy profundo, y para qué decirlo, en las condiciones de sujetos aún más vulnerables como los grupos originarios, mapuche en este caso. Entonces estábamos súper preocupados porque no solo no se están cumpliendo desde siempre, sino que se están agudizando las brechas de desigualdad social, económica, especialmente en grupos pobres y en grupos originarios. Entonces, un reflexionar acerca de la real posibilidad y de qué va a pasar también con algunos derechos humanos que están ratificados a nivel internacional, pero que, espérenme, que estoy viendo 3 compañeros más, o gente que está en el chat, voy a mirar el chat. Me dice, profe, intente alejarse un poco el micrófono, se escucha saturado, ok, me hago un poquito para atrás, y se escucha demasiado saturado, que es otra persona. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, cierro este chat para que sigamos mirando. Entonces, básicamente poder hacer una reflexión respecto a derechos consagrados, ya sea por convenciones o tratados internacionales o por lo que existe hoy en los derechos, en la legislación vigente en nuestro país y en la Constitución que tenemos,
Y digo que tenemos, entre comillas, porque sabemos que hay como un entre paréntesis respecto a lo que hemos vivido desde octubre, dado la contingencia país, pero como de alguna manera aquellos derechos consagrados, como por ejemplo el derecho a la libertad, y ojo lo que voy a decir, el derecho al movimiento, el derecho a desplazarse en las calles, el derecho a reunión, se ve colocado en cuestionamiento o en entre paréntesis por un derecho consagrado asociado al bienestar, a la vida y a la salud, ¿cierto? Cómo se tensionan estos derechos por un contexto histórico, político y sanitario que esperemos sea temporal, pero que de alguna manera también pone en cuestionamiento todo el derecho internacional, si eso es lo más, si viene de la situación que nos ha tocado vivir en este minuto. Voy a tratar, sí, ahí me logró ver. El respeto al derecho del otro. Aprendemos que ser diferentes no solo es legítimo, y por tanto discusiones acerca de legislaciones como la ley de inclusión en el contexto escolar, uno dice, ¿por qué en Chile nos demoramos tanto, digamos, a llegar a un acuerdo, a una ley de inclusión? Y ojo, una ley de inclusión que logró en el contexto escolar predefinir cuestiones asociadas al ingreso o al acceso, ¿cierto? En escuela pública o que reciben algún tipo de subsidio, pero que no ha logrado desarrollar aún con claridad cómo se entiende la inclusión en los procesos propios de aprendizaje, ¿cierto? Y de hecho, las comunidades educativas y ahí también los trabajadores sociales, al parecer no estamos preparados para hacernos cargo de toda esa inclusión, que no es solamente inclusión de un otro distinto desde el punto de vista socioeconómico, sino que de un otro distinto desde el punto de vista de sus capacidades o capacidades especiales, en el caso de chiquillos, de niños o niñas que puedan tener capacidades especiales, o de niños y niñas inmigrantes, o de niños y niños pertenecientes a grupos originarios, etc. Entonces, al parecer, las convenciones internacionales y la misma constitución política de nuestro país, con la legislación pertinente, reconocen el respeto del derecho al otro, pero al hacerla bajar en normativas específicas, ese derecho al otro se diluye. Y un ejemplo concreto, la ley de inclusión, ¿cierto? Que se abre a entender la relevancia de que no puedo discriminar en el acceso a la escuela pública, o a la escuela municipal o particular subvencionada en el caso chileno, aquellas escuelas que reciben subsidio del Estado. Sin embargo, al momento veo a Joel, que todavía espera. Joel, te prometo que te acepté, te admito de nuevo, que no podían, que no somos capaces en los procesos de aprendizaje y en el tránsito educativo de realmente tener políticas y prácticas efectivamente inclusivas y respetuosas del derecho del otro. Entonces, no solo es legítimo, sino que también deseable para una sociedad. Aprendemos a ver las cosas de múltiples puntos de vista y a ponernos en el lugar del otro, ¿cierto? Habilidad fundante y básica de cualquier trabajador social, y aprendemos a cuestionar nuestros propios prejuicios, en este caso como personas, pero también como trabajadores sociales. Mira, a mí me pasa que a lo largo de mi desarrollo académico y disciplinar me veo permanentemente enfrentada a situaciones en las cuales los trabajadores sociales, sin darnos cuenta, muchas veces estamos replicando nuestros propios prejuicios frente al otro al momento de generar nuestras intervenciones. Y eso parte desde cómo definimos los problemas y los fenómenos de intervención, y por supuesto eso va de la mano con cómo generamos nuestros planes de intervención. Me ha tocado muchísimas veces ver estudiantes, colegas y a mí misma que estamos reproduciendo una forma de esperar que el otro se comporte, ¿cierto? Cuando digo el otro estoy pensando en nuestro sujeto de intervención, sujeto colectivo o sujeto individual, dependiendo de con quién estoy interviniendo, y hay como una tendencia a
a instalar prejuicios desde una mirada muy de clase media, muy con pocos colores, cuando digo pocos colores, sin considerar grupos originarios, grupos inmigrantes, etc. Entonces, el hacernos conscientes de cómo estamos situándonos desde nuestros propios prejuicios, para eso también puede servir el entender a los sujetos de intervención primero como sujetos de derecho. ¿Ya? Voy a seguir. ¿De dónde viene el derecho? A ver, ¿de dónde viene el derecho? Por un lado, por el puro hecho de ser seres humanos, ¿cierto? Y en ese sentido se entienden como derechos fundamentales, basales del hecho de ser humanos e inalienables. ¿Alguien sabe lo que significa inalienables? ¿No? ¿No? Que no se pueden enajenar, o sea, que no se pueden, por ejemplo, entregarlo a otras personas que no son propias. ¿Puedes repetir quién habló para ir conociéndolo un poquito también? Damaris. La Marisa. ¿Marisa? No, Damaris. Damaris, habla un poquito más fuerte. Dije que no se podían enajenar, es decir, que no se podían, como por ejemplo, transmitir el derecho, sino que es propio. Perfecto, eso. Es básicamente eso. Los derechos humanos tienen algunas características, el que son universales, el que son inalienables. Vamos a ver en un ratito más otras características. Y una es la del ser inalienable, que como tú bien definiste, no se pueden enajenar, no se pueden renunciar, no se pueden desechar. Vienen casi como por la naturaleza humana, ¿ya? Son propias por la calidad de ser humano. Los seres humanos son individuos que pertenecen al género homínidos, ¿cierto? Homínidos son que vienen de los monos, pero que logran tener capacidad intelectual, algunas habilidades propias del ser humano que no tienen los seres animales, ¿cierto? Luego, ¿qué tiene de especial ser un ser humano? Algo ya lo dijimos, tenemos un valor único y especial por el puro hecho de nuestra existencia humana y por eso, digamos, hay que luchar por la protección, la garantía y la promoción de los derechos humanos. Y son principios atávicos del comportamiento deseable entre los seres humanos. ¿Qué es atávico? ¿Alguien sabe lo que es atávico? Principios ancestrales, así como algo que viene desde antes de nosotros, como algo así como el derecho natural. Exactamente, dice relación con que precede a nuestros antepasados remotos, ¿cierto? Que tiene un componente histórico también, que es algo que voy a decir en un ratito más, pero en el fondo los derechos humanos, si bien surgen por el hecho de ser seres humanos, también tienen un contexto histórico que los va modificando, cambiando. Es probable que si uno hace una reflexión de los derechos de la Convención Internacional de los Derechos Humanos hoy, te vas a dar cuenta que hay algunos de estos derechos que en el contexto de pandemia y crisis sanitaria, al parecer, podrían modificarse. Y ahí hay que hacer una reflexión bien profunda de qué es lo que va a pasar en el futuro, en nuestro futuro cercano. Es probable que el derecho a moverse o que el contexto de estados tan globales, ¿cierto?, con derechos globalizados cambie un tanto, ¿cierto? Al parecer, por ejemplo, personas chilenas, ciudadanos chilenos o residentes o ciudadanos extranjeros residentes en Chile hoy en día están varados en otras partes del mundo, ¿cierto? Y uno podría pensar que, de acuerdo a la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, ellos tienen todo el derecho a volver a nuestro país. Y uno debiera esperar, ¿cierto?, que el canciller, que la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores haga todo lo posible para que estas personas vuelvan a su país porque tienen el derecho a retornar a su país. Sin embargo,
vemos tensionado algunas cuestiones asociadas a los derechos a la vida y a la salud que no están facilitando que las personas puedan moverse con facilidad entre fronteras, entre países. Entonces, derechos humanos que se entendían en un contexto de mundo globalizado, probablemente desde el punto de vista geopolítico también se van a ver cambiados, adaptados en función de este contexto histórico político que nos está tocando vivir en este momento. Entonces, esto es la base de los derechos humanos que vamos a ir trabajando en el contexto de esta clase y que después vamos a profundizar mucho más en algunos sujetos de intervención colectivos e individuales, como son la niñez, la adolescencia y la adultez mayor. ¿Somos solo uno más de los primates? Bueno, ya la respuesta está, además ustedes la tienen en la presentación. No somos simplemente otro animal en el planeta. Si bien, ojo, hay discusiones acerca de los derechos de los animales hoy en día, ¿cierto? Y hay discusiones profundas también acerca de los derechos del planeta. Pon la que me agravia, de nuevo me sale que se va a terminar. Bueno, voy a ponerle a actualizar y seguiré nomás. Que se va a terminar en 10 minutos. Bueno. Entonces, claramente de alguna manera todos creemos que hay una dimensión intangible que va más allá de nuestro cuerpo físico, ¿cierto? Y que existen códigos universales de conducta, algunos asociados a una cuestión más bien religiosa, ¿cierto? Como el no matar, no robar, no mentir, pero que se repiten a lo largo de la historia y a lo largo del planeta. Ahora uno podría preguntarse qué pasa con el no matar cuando tenemos en el contexto de la crisis sanitaria algunos países que se han visto en una situación extrema de tener que decidir respecto a qué personas viven y qué personas no viven en función de este requerimiento del ventilador mecánico, ¿cierto? Entonces, por eso vuelvo a reiterar que estos derechos humanos están en un contexto histórico que no se puede obviar. Profe, no se mueva tanto porque se escucha todo y como que se escucha el sonido de sus movimientos. Ay, señor, como tan sensible Ya, voy a tratar de no moverme tanto. Es que me están pidiendo imposible, chiquillos, ustedes no se imaginan lo que hacerle clase a un computador. Y luego no moverme, cuando me conozcan personalmente van a ver que soy, pero súper inquieta. Que o sea, no morí de la risa, pero mis colegas, no de la UB porque todavía no me conocen tanto, pero mis colegas del mundo mundial, digamos, me dicen huracán Maya. Entonces imagínate pedirle que me quede quieta. Y profe, acomode la cámara, la vemos solo la mollera. Ya. Ya. ¿Ahí me ve mejor? No se pierden nada con mirarme entera. Bueno. Oye, han pasado unas cosas súper divertidas con esto de hacer clases online, ¿eh? Espero que a mí no me pasen. Le dije a mi marido que se escondiera. Oye, he visto todo tipo de cosas en Twitter, de gente, esposos que salen con poca ropa, gente que se va al baño. Entonces, bueno, esto que se vea solo la mollera puede ser fome al lado de las cosas que se han visto en otros contextos, de otras clases. Chiquillas, estamos llegando a unos videos que ya sé que no los vamos a poder ver. Entonces yo les sugiero lo siguiente. Les sugiero que ustedes vean los videos de la diapo 11 y la diapo 13 y seguramente después se me va a apagar de nuevo esto. Entonces que dejemos unos minutos para que ustedes puedan ver los videos. Luego nos volvemos a conectar porque me interesa que nos puedan ver. Yo voy a ir a la diapo 12 para explicarles de qué se trata y después las dejo a ustedes para que ustedes miren la diapo 11 y la diapo 13 y nos volvamos a conectar en unos 10 minutos más. ¿Ya? Voy a explicarle de qué se trata. Yo no sé si alguna de ustedes ha visto o ha leído, porque es una novela muy buena y muy interesante que se llama Los cuentos de la criada. No sé si alguno de ustedes lo ha leído o lo ha visto en la serie. Escucho por si acaso hay alguna que conozca o haya escuchado de esta serie, que además es una novela. A mí me la recomiendo, pero no la he leído. Sí.
Sí, me dijeron que venía como más o menos dentro como de la lista de libros de futuros distópicos como 1984 y Un Mundo Feliz, ese tipo de cosas. Bueno, chiquilla, la recomiendo y a los chiquillos también, porque les va a hacer bien. Si es que hay algunos varones en este curso. Sí. Ven, Está por ahí. Me llamo Oscar. ¿Quién está? Oscar, yo he visto a Eduardo, estoy mirando acá. Está Claudio, Matías, Simón. Son hartos, porque usualmente cuando yo estudiaba trabajo social, los estudiantes varones eran como un bien escaso. Ahora son hartos, parece. Bueno, Caso. oye, yo realmente les recomiendo que si pueden leer esta novela, es de una escritora canadiense muy bien escrita, y si no, que puedan ver la serie. La serie se llama Los Cuentos de la Criada. Voy a leer rápidamente el argumento y de verdad que los invito a mirarlo. Entonces, después de que termine, me voy a desconectar un rato y los dejo mirando esos videos que ustedes ya tienen los links, porque ya sabemos que hay problema para mirarlos desde la clase. Luego a la 1:20 nos conectamos para hacer un pequeño análisis y luego ya nos vamos a almorzar y seguimos en la tarde de nuevo la clase, ¿ya? A ver, el argumento en términos general, como dice aquí la diapo, es un futuro distópico, pero no muy lejano en el tiempo, si eso es lo interesante. ¿Qué es lo que pasa acá? La tasa de natalidad del mundo se desploma. Acá dice como resultado de las infecciones de transmisión sexual, pero si uno ve la realidad en el contexto actual, la verdad es que la tasa de natalidad en países como el nuestro se ha desplomado. Nosotros estamos bajo la tasa de reposición social, ¿cierto? Y por tanto somos un país envejecido. De hecho, el bono de natalidad se entiende como este periodo en el cual todavía tenemos más trabajadores que además están cotizando en el sistema previsional. Se va a acabar. En algún momento vamos a tener más personas mayores que trabajadores aportando en el sistema previsional, además con todos los problemas que tiene nuestro sistema previsional. Entonces, si no hay cambio y ahora nuestras personas mayores tienen unas jubilaciones vergonzosas, ¿cierto?, que obviamente vulneran todos sus derechos humanos, cuando se acabe el bono de natalidad, o sea que tenemos más personas cotizando que personas mayores dependientes del sistema de previsión, los problemas se van a agudizar. Así que obviamente ahí hay una tarea súper importante desde el punto de vista de la protección de los derechos de los trabajadores, pero también de las personas mayores, que esperamos que en una futura nueva constitución se mejore. Entonces, esto apunta a tasas de natalidad que se desplomaron, en este caso por infecciones de transmisión sexual y por contaminación ambiental. O sea, parece que este futuro distópico no es tan distante a situaciones que vivimos como planeta. En ese caos surge un gobierno teocrático, totalitario y fundamentalista religioso, que le llaman la República de Gilead. Oye, que crea nuevas reglas para un nuevo Estados Unidos tras una guerra civil. Parece distópico, parece lejano, pero no es tan lejano, porque en el fondo si tú miras el contexto, por ejemplo, de países como Brasil u otros países como el mismo Estados Unidos, te encuentras con esta mirada totalitaria y en algunos casos también fundamentalista, ¿cierto? Esta sociedad en Gilead se organiza en función a una jerarquía con un fanatismo religioso y con castas. Y esto es bien interesante. Castas que son subyugadas por ley, que no tienen derecho a trabajar, a leer, a escribir, a controlar dinero, propiedades. En el caso de las mujeres, su derecho a libertad se restringen al mínimo. Entonces, acá aparecen, y si ustedes ven en la diapo anterior, van a ver tres tipos de mujeres. Ven una mujer vestida de rojo, una mujer vestida de verde y una mujer vestida de gris. Esas eran como las castas que ellos tenían para las mujeres. Y por ejemplo, la criada era corregida, entrenada y educada
para ser asignada a los hogares de los líderes políticos, en donde a ellas se las forzaba a tener el rol de quedar embarazadas, digamos, de procrear, ¿ya? Claro, ¿perdón? Solo de procrear y procrear con el amo de todo, de toda la nación, por así decirlo. Porque, bueno, dentro de la serie, los que tenían como más poder, la mujer del hombre no podía tener hijos. Entonces la criada, que es la protagonista, ella tenía ese deber y a ella había como un grupo de mujeres que, ¿cómo se decía? Como que le incluían todas las herramientas para que pudiera ser madre. Y era tan humillante que la mujer del amo, por así decirlo, veía el acto sexual, hacía los mismos gestos como que tuviera orgasmo. Es una cosa totalmente humillante. Era terrible. Pero entonces tenía esta mujer en esta casta que eran